De acuerdo a un estudio de la Universidad de los Andes, solo el 10% de los colegios en Chile tienen medidas concretas contra el ciberacoso. Queremos conocer más acerca de esta investigación. Nos acompaña el académico de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes, Ricardo Leiva. ¿Cómo está, Ricardo? Bienvenido. Bien, gracias, Gonzalo. Además, usted hizo el estudio. Sí. Así que nos va a poder explicar muy en detalle de qué se trata, y son cifras bastante llamativas, toda vez que estamos viviendo un mundo donde no solamente los jóvenes, los alumnos, todos nos comunicamos en redes sociales. Entonces, uno se imaginaría que ya los colegios tenían esto más que resuelto cuando el año pasado el Ministerio de Educación les exigió que sus reglamentos estuvieran actualizados, y esto demuestra que para nada. Para nada. Sí, como bien dices, la Superintendencia de Educación envió una circular en junio del 2018 llamando a los colegios a que actualicen sus reglamentos internos de convivencia escolar para que incorporen el ciberbullying o ciberacoso y establezcan sanciones o formas de prevenirlo y combatirlo. Y en diciembre, que fue cuando hicimos este catastro de más de 1000 colegios de todo Chile, municipales, subvencionados y privados, comprobamos que menos del 10% habían hecho caso a la superintendencia. Para ponerle números al estudio, esta fue una investigación que da cuenta que en los 6 meses, habiendo transcurrida esta instrucción del Ministerio, más de 1000 colegios que fueron revisados, o 1000 reglamentos, solamente ¿cuánto? 90 de los 1000 tenían un reglamento ad hoc al uso de teléfono celular dentro de la sala, a la prohibición del ciberacoso. Cuéntanos más detalles de la muestra. ¿Todo tipo de colegios, todo tipo de reglamentos? ¿Qué encontraste, qué no encontraste en los reglamentos? Tenemos una base de datos de más de 5000 colegios municipales, subvencionados y privados de todo Chile. De eso tomamos más de 1000 al azar. Y efectivamente la actualización de este problema ha sido bastante lenta. Hoy día el superintendente comenta esta investigación en un diario nacional, y también lo considera un poco incomprensible, considerando que los colegios deberían anualmente revisar y actualizar sus protocolos. Han pasado 6 meses desde que la superintendencia diera esa instrucción y solamente, como tú bien dices, menos de 100 colegios habían hecho caso. Y lo que también llama mucho la atención es que de estos 100 colegios aproximadamente que incluyen o mencionan el ciberacoso o ciberbullying, la gran mayoría, un 8%, de ese 10%, un 8%, solamente menciona que está prohibido el ciberbullying o ciberacoso, y en menos del 2% de los casos se establecen sanciones concretas. O sea, en el otro 8% dicen se prohíbe el ciberacoso, pero no dice qué es lo que va a hacer el colegio en caso de que se detecte este problema. Sí, y todo esto es aún más llamativo. Lo que uno no entiende es por qué para los establecimientos esto no es una prioridad. Porque acá no estamos hablando de generar cambios que, por ejemplo, signifiquen mayor inversión, grandes cambios de infraestructura. Estamos hablando de una voluntad, de cambiar un reglamento, una normativa. Ok, a lo mejor se requiere capacitación de los docentes, de los mismos niños, pero no estamos hablando de una gran inversión. O sea, ¿esto es dejación? Me impresiona que tenemos contacto con muchos colegios por distintas investigaciones que realizamos en la universidad. Mi impresión es que los colegios no saben realmente cómo lidiar con este problema. Yo creo que tienen conciencia, yo creo que saben que es una prioridad, pero no saben cómo lidiar. ¿Les está pasando lo mismo que a nosotros los papás en la casa? Puede ser. Porque en el fondo acá estamos hablando de lo mismo. O sea, son normativas donde acá das cuenta en esta radiografía de qué colegios, por ejemplo, prohíben que los chicos entren con teléfono. Así es. O si esto depende del profesor, de la voluntad del profesor. O si solamente se les prohíbe para una prueba. Es un poco como en la casa. Así es. ¿Cómo manejamos? ¿Cómo lidiar con esto? No saben y no se han sabido poner de acuerdo, porque también hay profesores que defienden, por ejemplo, el uso de tecnologías, teléfono y laptops y todo eso dentro de la sala de clase. Y hay otro sector que no. Entonces, ponerlos de acuerdo ha sido, yo creo que, paralizante. Y no han hecho lo que tú dices. No es una gran inversión. Sencillamente, en muchos colegios, al ver los reglamentos, se ve que son 3 líneas. Está prohibido el uso del teléfono celular. Pero ponerse de acuerdo en esas 3 líneas parece que está llevando a los colegios a paralizarse por análisis y no están haciendo nada. Y efectivamente están chuteando el problema
y no están haciéndose cargo. ¿Cuáles son las diferencias entre lo que sucede en la educación pública y la educación privada? Porque acá ustedes me dieron reglamentos de subvencionados, de particulares pagados y de municipales. Lo pregunto en torno al ciberacoso, porque están las cifras que ha entregado la revista chilena de la pediatría y da la impresión de que esta es una problemática que es bastante transversal y no hay gran diferencia. O sea, un 14% de los municipales con ciberacoso, un 12% de los subvencionados y un casi 12% de los particulares. O sea, no hay grandes diferencias entre tipos de establecimientos, según este artículo que tú comentas, que de la revista chilena de pediatría, dice que el ciberacoso afecta a un 14% de colegios municipales y un 12% de colegios privados. No hay gran diferencia socioeconómica, por así decirlo, porque como sabemos en Chile está muy marcado el tipo de colegio con el nivel socioeconómico. Pero lo que nosotros encontramos sí que había grandes diferencias entre colegios municipales y privados y subvencionados, por otro lado, en que los colegios municipales son menos estrictos en prohibir a los estudiantes que lleven el celular al colegio. El 32% de los colegios subvencionados y privados, las cifras son bastante parecidas. Tienen más prohibición. Más prohibición de que el alumno entre con celular al colegio, cifra que baja al 19% en el caso de los municipales. Y también lo que encontramos es que aproximadamente un 10% de los colegios privados o subvencionados ya se ha actualizado con respecto al ciberbullying o ciberacoso y solo 6% de los colegios municipales. O sea, lo que encontramos es que los liceos municipales, sorpresivamente, tienen al parecer menos conciencia de la necesidad de ponerse al día con lo que le está pidiendo la superintendencia. A ver, acá estamos hablando de un hecho preocupante porque en el fondo no se está adaptando al modo de relación que existe en la sociedad actual, más aún en las generaciones más nuevas. Cuando ya el año pasado el Ministerio de Educación revelaba que entre el 2017 y el 2018 aumentó 63% el ciberacoso. Sí, son cifras muy preocupantes. Y echaron a andar una campaña. Así es. Hay palabras que matan. ¿Cierto? La lanzó a fines del año pasado la ministra, con apoyo de muchos líderes de opinión, medios de comunicación, y sin embargo los colegios en estos son el actor que parece más rezagado. O sea, lo que se observa es que hay conciencia en los medios de comunicación, en la sociedad civil, entre las autoridades, de que este es un problema grave que hay que atajar, y sin embargo los colegios y liceos, digo, que son los establecimientos donde van estos niños, no parecen estar actualizándose o mostrando la misma, como tú decías, priorización que están mostrando autoridades, líderes de opinión y la sociedad en su conjunto. Entonces, por eso esta investigación lo que es una voz de alerta, y también el superintendente lo ha entendido así, de que están bastante retrasados en esta materia. A lo mejor lo que se le podría pedir a la autoridad es que también impusiera plazos, digamos, porque se suponía que era un reglamento que era obligatorio que los actualizara. Sí, pero no establece un plazo. No dice... no sirve para nada sin plazo. Sirve de menos que nada. Sí, porque decía, en junio de 2018, en junio del año pasado, la Superintendencia de Educación anunció que la actualización obligatoria debe ser obligatoria de los reglamentos. Es decir, que tengan herramientas concretas, no solamente para la prevención del ciberacoso y otras agresiones u hostigamientos por medio de elementos tecnológicos y especialmente las redes sociales. O sea, reglamentar procedimientos ante las prácticas, pero además sus sanciones y cuál es el modo de operar de la autoridad educacional. Pero no establece plazo. Y por lo tanto los colegios no lo han hecho. Un 90% de los colegios no lo ha hecho. Incluso la superintendencia exige más, exige que en caso en que se haya ya registrado ciberacoso o ciberbullying, se preste asesoría psicológica a las personas que lo hayan sufrido. O sea que es bastante ambicioso en cuanto a lo que pide, pero no es tan ambicioso en cuanto a los plazos que establece. Ricardo, antes de terminar, mi última pregunta va en torno a si ustedes, no sé si en este estudio, además de la radiografía, con esta muestra que describe lo que ocurre, también indagaron un poquito en la experiencia comparada. Por ejemplo, cómo otros países han ido resolviendo esto, si las medidas que se aplican más bien apuntan a la prohibición o al control. ¿Qué es mejor, quitar la posibilidad de usar la tecnología, al menos dentro del aula, o bien entregarle un grado de responsabilidad al alumno para que sepa controlar y evitar
el acoso, el hostigamiento y las malas prácticas en el fondo. Aquí está de los dos casos. Ya. Por ejemplo, tenemos el caso francés que, como tú sabrás, en septiembre del año pasado prohibió a todos los estudiantes de colegios llevar el teléfono a la sala. Pero por otro lado hemos tenido el caso contrario, que es el de Nueva York, donde se prohibió, digamos, antes estaba prohibido llevar el teléfono al colegio y la nueva autoridad, el alcalde, volvió a autorizar que los alumnos llevaran teléfono a la sala de clases porque él sentía que se estaba perjudicando más a los alumnos de estratos más bajos. O sea, tenemos las dos tendencias. A lo mejor estaba pensando en votos futuros también. Puede ser. Sí, es más populista tal vez, es más populista permitir. Entonces, yo creo que junto a la educación, que es un tema de largo plazo, educar a los jóvenes a crear hábitos saludables con respecto al teléfono. Los especialistas, pediatras y psiquiatras de Estados Unidos, por ejemplo, recomiendan que un niño en edad escolar no use el teléfono más de 2 horas, porque ya a la tercera hora está afectando su rendimiento académico, su estabilidad emocional y sus procesos cognitivos. 3 horas sería como el límite, diario. Todo esto me imagino que es bien discutible porque también uno puede plantear, bueno, jugar con un teléfono, claro que hace mal, pero o con un tablet o lo que sea, pero esto también puede ser una gran herramienta pedagógica para buscar información o para hacer ejercicio. Las investigaciones que nosotros hemos llevado a cabo en la universidad es que los alumnos lo usan principalmente para entretenerse. Ya. Para estudiar poco. No, para estudiar poco. O sea, si tus hijos te dicen que lo usan para estudiar, es muy probable que lo usen para... Y ni siquiera para juego. Es lo que más se usa, me imagino yo, es en las redes sociales. Redes sociales y escuchar música. Es para comunicarse, es para compartir fotos, las Instagram, no es para estudiar. Facebook. No es para estudiar. Sobre todo, parece que el Instagram es el que hoy día está penetrando más en el público, sobre todo más joven. Sí, ha bajado mucho el tiempo de uso de Facebook, está medido y por eso está muy preocupado Mark Zuckerberg, aunque también como él es dueño de Instagram, por ese lado compensa y es la red social que hoy día más está siendo usada por los jóvenes y que también un uso muy intensivo genera ciertos problemas, sobre todo entre las niñas que se sienten a veces un poco infelices porque se comparan con compañeras que son más guapas o más sociables. Sí, porque en el fondo también esto también va muy ligado a la popularidad. Así es. Que en el momento del desarrollo que se da en la época escolar tal vez el gran tema a nivel de desarrollo. La popularidad un poco también genera mucho narcisismo, han descubierto algunos investigadores, porque eso de estar constantemente subiendo fotos y esperando la retroalimentación que se traduce en likes y en corazones, claro, genera cierta dependencia, cierta ansiedad. Entonces hay que, como tú bien decías, hay que aprender a lidiar, nosotros como papás, y también los colegios hay que aprender a lidiar con estas tecnologías, pero lo que no se puede hacer es escabullir el bulto, y aquí lo que parece que están haciendo los colegios es eso, digamos. Yendo al tema concreto y para terminar la entrevista, en el fondo uno se pregunta, bueno, si este tema es tan importante, si nos damos cuenta que los antecedentes son de toda lógica imprescindibles de actualizar, ¿por qué esto no vino acompañado de una fecha y que sea algo más obligatorio? O sea, es actualizar un reglamento, es actualizar normativa, no es nada más que eso. Sí, no requiere mucho tiempo, requiere más bien voluntad. Una voluntad, sí. Muy bien, Ricardo Leiva, muchísimas gracias por venir. Gracias, Gonzalo. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.